Muy buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos a este nuevo webinar impulsado desde el programa de atención al deportista de élite de la Comunidad Valenciana, ProACV, una iniciativa desarrollada por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. En la sesión de hoy vamos a contar como ponente con el periodista David Blay. Trabaja en los medios de comunicación desde hace más de 25 años. Además, asesora a deportistas y startups. Es director del podcast oficial del Comité Paralímpico y ha narrado para Radio Marca todo tipo de deportes. En la sesión de hoy abordará el emprendimiento en el mundo deportivo. Antes de darle la palabra ya a David, queríamos informaros a todos que este webinar está siendo grabado y posteriormente lo subiremos al canal de YouTube de ProAd y a la propia página web www.proadcomunitadvalenciana.es. Además, durante la presentación de David vais a poder ir plantear todas vuestras dudas, cuestiones y preguntas mediante el apartado preguntas y respuestas de esta plataforma de Zoom y se las plantearemos a David pues, una vez acabe su presentación. Y nada, lo dicho, gracias a todos por conectaros. Ya dejamos a David con todos vosotros y te cedo la palabra, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de estar aquí. Muy buenas a todas las personas que os habéis conectado. Además, sabiendo que todos y todas sois deportistas de élite, me imagino que cuadrar agendas para hacer esto conjuntamente debe ser muy complicado. Y de hecho, yo que he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de trabajar con perfiles como los vuestros, al final muchas veces, incluso en momentos en los que sabemos que algo nos interesa, como por ejemplo puede ser una entrevista o un webinar de estas características, tenemos que hacer malabarismos para conseguirlo. Os voy a intentar explicar un poco por qué Valencia y la Comunidad Valenciana es un sitio extraordinario para el tema del emprendimiento en el deporte. Os quiero hablar también de algunas iniciativas que tenemos y os quiero presentar algunas startups que están funcionando aquí desde hace bastante tiempo, que lo están haciendo muy bien, que trabajan incluso para gente al otro lado del mundo, pero han decidido quedarse aquí y sobre todo el valor que tiene el hecho de que prácticamente todas esas startups cuenten con gente que ha pasado por el mundo del deporte. Algunos de ellos con formación dentro del sector tecnológico y otros simplemente aplicando un poco la experiencia que tienen. Pero me gustaría presentarme un poco más ampliamente y contaros un poco más mi trayectoria para que mm, veáis cómo he acabado derivando hacia el mundo de las startups y el emprendimiento, porque en realidad yo soy en origen periodista deportivo, ya os lo decían, continúo en Radio Marca retransmitiendo la Fórmula 1 y las motos, pero he narrado fútbol, he narrado waterpolo, he narrado atletismo y prácticamente todos los deportes que os podáis imaginar. Ahora tengo la suerte desde hace un año de poder ser el director del podcast oficial del Comité Paralímpico que hacemos una vez al mes. De hecho, mañana sacamos el capítulo número 14 porque el primero llegó 3 meses después de los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde decidimos hacer algo que en cierta medida era un emprendimiento. Yo tuve una conversación con el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, con Luis Leardi, y le dije, oye Luis, entiendo que normalmente mandáis a un periodista que manda notas de prensa. Y entiendo que mandáis a un fotógrafo y a un cámara. Digo, pero estamos en un momento que requiere dos circunstancias bastante importantes. Una, que la gente consume muchos podcasts. Y dos, que gran parte de las personas con las que trabajáis o que están adscritas a vuestro comité son ciegas. Con lo cual, la forma más cómoda de poder tener la posibilidad de recibir noticias a diario es simplemente a través de unos auriculares o de un teléfono móvil. Y aquello fue una forma de emprendimiento porque en realidad este podcast no existía ni tampoco había previsión a corto plazo de poder ponerlo en marcha. Y de repente nos encontramos con que en Tokio hacíamos un podcast diario, nos beneficiaba bastante el hecho de que el cambio horario nos permitiera durante toda la mañana trabajar allí, porque aquí la gente estaba durmiendo y cuando la gente se levantaba en España tener más o menos previsto que el podcast podía salir a última hora nuestra, que era a mitad de día aquí, pero también empezamos a ver la necesidad de generar contenidos de calidad y de darle visibilidad a las personas que lo estaban haciendo bien y que a veces
ni siquiera estaban en un primer plano. No solo hablábamos con los deportistas y las deportistas, que la realidad es que lo estaban haciendo muy bien allí, sino también pues, con el equipo médico, que habitualmente no tiene repercusión, o con el equipo de fisioterapia, o con toda la gente que estaba acompañando, bien como guía o como entrenador, o simplemente como acompañante a algunas de las personas que luego acabaron peleando y ganando algunas medallas. Entonces, esta es una parte que muchas veces no se considera emprendimiento, porque siempre da la sensación de que tiene que estar ligado a una empresa tecnológica, pero emprendimiento puede ser cualquier cosa que no exista y que tú pongas en marcha y que esté ayudando a la comunidad que tienes alrededor. Y al final, vosotros y vosotras tenéis algo que la mayoría de gente no tiene. Yo creo que tenéis tres cosas, ¿no? La primera es que todo el mundo querría ser vosotros. Y no me refiero a vosotros o vosotras a nivel personal, que también, sino a que todo el mundo querría trabajar o ser protagonista en el mundo del deporte. Y eso ya es una barrera de entrada que se rompe. Porque normalmente cuando tú vas a hablar con alguien y a presentarle un proyecto, no sé si lo habéis hecho ya en algún momento, pero es difícil que recibiendo, hablo de empresas, hablo de startups, hablo de instituciones, que recibiendo a mucha gente como lo hacen prácticamente a diario, de repente les llame la atención a alguien que llegue nuevo o nueva. Pero cuando aparece un deportista o una deportista, todo es mucho más sencillo, como mínimo para que te escuchen. Y yo creo que esa es una barrera que vosotros y vosotras solventáis rápidamente, y que vais a tener la suerte en el momento en el que, por ejemplo, tengáis la posibilidad o queráis emprender, de poder acelerar los pasos que otras personas tardan un poquito más. Luego hay una segunda pata que tiene que ver con la experiencia que tenéis. Sois personas muy ordenadas, sois personas que están acostumbradas al estrés del alto rendimiento, sois personas que trabajan por objetivos, y todo eso se valora mucho y cada vez más en el mundo del emprendimiento, porque mm, podríamos decir que la mayoría de las startups o de las compañías tecnológicas difícilmente trabajan en modelos de trabajo clásicos. Sí, hay gente que tiene oficinas, hay gente que está 8 horas, pero en realidad el mundo para ellos y para ellas es bastante diverso, porque estamos hablando pues, de startups que tienen también sedes en Estados Unidos, con lo cual tienen que tener una dualidad de horarios y en medio descansar, que es lo que os pasa a vosotros. O a vosotras, por ejemplo, cuando tenéis un entrenamiento doble y tenéis que conseguir asimilar las cargas teniendo la posibilidad de descansar. Y luego también, como cuando os ocurre en el inicio de vuestras carreras, cuando ves que estás creciendo y ves que la cosa está funcionando, siempre quieres echarle más horas. Pero como deportistas, eso lo sabéis, y muchas veces lo sabéis mejor que los empresarios y las empresarias, no por entrenarse más horas, uno o una es capaz de mejorar. Siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con el mundo del fútbol, y no es que Cristiano Ronaldo me caiga especialmente bien, pero le intento explicar a la gente a la que muchas veces le doy clase que Cristiano Ronaldo posiblemente a nivel físico haya sido, dentro del mundo del fútbol, la mayor referencia de los últimos 20 años, por cómo se ha cuidado, por su configuración física y por la longevidad que ha tenido a pesar de estar jugando casi todos los partidos desde que era joven. Pero si Cristiano Ronaldo tiene una rutina habitual, que es entrenarse 2 horas, hacer 1 hora de gimnasio, comer saludable, descansar y luego desconectar, que también es importante para la salud física y para la salud mental, si en lugar de eso doblara, es decir, si en lugar de entrenarse 2 horas se entrenara 4, no sería el mejor deportista del mundo a nivel futbolístico en el tema físico. Estaría lesionado. Eso vosotros y vosotras lo sabéis, pero muchas veces las personas que inician una startup o un negocio tecnológico no saben cómo aplicarlo. Y yo creo que ahí, más allá de que vosotros o vosotras tengáis la posibilidad de iniciar vuestra propia empresa, creo que ahí podéis ser de gran valor para gente que está empezando o que está creciendo mucho y que no es capaz de encontrar unos huecos en los que ya no solo pararse a descansar, que es fundamental, en los que pararse a pensar. Si alguien que tiene un producto de la leche continúa tirando hacia adelante,
y no se para a pensar si hay nuevos competidores, si el mercado está cambiando, si hay nuevas tendencias, si eso que está haciendo debería, como llaman en el mundo del emprendimiento, pivotar, que tiene que ver con el hecho de cambiar la idea inicial hacia otra que ves que puede funcionar mejor. Si esas personas no piensan, les puede ocurrir como a Nokia. Creo que la mayoría de gente que estáis aquí sois bastante jóvenes y no habréis tenido un teléfono móvil Nokia, pero Nokia, antes de los smartphones, dominaba el 96% del mercado mundial de móviles. El 96% del mercado mundial de móviles. Y cuando empezaron a surgir ideas como BlackBerry y luego el iPhone, en lugar de adaptarse a hacer pantallas táctiles, etcétera, confió, porque no se habían parado a pensar, sino simplemente a gestionar la inercia de lo que llevaban, se dieron cuenta de que en 3 años, del 96% bajaron al 0,8% del mercado mundial. Creo que ahora Nokia está en un 1,2, 1,8, pero imaginaos la oportunidad perdida por no saber parar, por no saber pensar, por no saber observar el entorno. Para los que practicáis atletismo, esto tiene un paralelismo enorme con una carrera, pongamos, de un medio fondo de unos 1.500, en los que una de dos, o eres una startup de las que pide inversión rápidamente y necesita dinero muy rápido para crecer y se gasta ese dinero a tope para crecer y para intentar ser rentable. Y pueden pasar dos cosas, que sea rentable y consiga dar beneficios a las personas que han invertido en ellos, o que no lo sea, pierda ese dinero y desaparezca del mapa. Os hablaba de una carrera de 1.500 porque puede haber dos tipos de carreras. La carrera en la que alguien se encuentra muy bien, empieza a correr, corre que se las pela. Y cuando llega la recta final, como habiendo quemado el dinero de la inversión, aquí pasa lo mismo con las energías. De repente ves que no vas y que tus piernas no funcionan y te encuentras con que te pasan 3 o 4 personas y pierdes el podium. O también, y volviendo al ejemplo de Nokia, creo que hay una parte importantísima que tiene que ver con el hecho de que se puede hacer una carrera táctica. Y para hacer una carrera táctica, tú tienes que saber en qué tiempos más o menos corren las carreras tácticas tus rivales. Tienes que haberlos estudiado. Tienes que saber cómo te incide el tipo de pista. Tienes que saber cuál es tu pico de forma en ese momento. Tienes que ser consciente también de si tienes que atacar a mitad de carrera o al final. Es decir, hay muchísimas variables en las que si no has pensado y no las has preparado, realmente te vas a ver sorprendido o sorprendida. Y eso es lo que le pasó directamente a Nokia, que no había estudiado nada de lo que había alrededor porque tenía plena confianza en sus posibilidades y sin embargo cuando intentó alcanzar al grupo de cabeza ya prácticamente había hecho tarde, ¿no? Entonces, quería empezar antes de enseñaros todas las startups que tenemos por aquí, que tenemos la suerte de ver, con estos paralelismos, porque en realidad muchas veces se habla de que los deportistas y las deportistas pueden aportar mucho al mundo de la empresa, y es verdad, pero siempre se habla de trabajo en equipo, de trabajar bajo presión, de trabajo por objetivos, pero a mí me da la sensación de que el control que tenéis sobre vuestro cuerpo, sobre los momentos en los que estáis bien o no, sobre la regulación, sobre saber cuándo parar, sobre encontrar momentos en los que si fuerzas un poco más te puedes lesionar, aunque si no fuerzas puedes acabar sin un objetivo y ahí tomar una decisión, ahí sois muy valiosos y valiosas. Y ahí la mayoría de la gente que trabaja en las startups que no viene del mundo del deporte se pierde un poco. Incluso cuando tú pasas del mundo del deporte al mundo corporativo, hay veces que siempre dices que no vas a trabajar 14 horas o que no vas a matarte por tu empresa, aunque sea la idea de tu vida, pero al final estás metido en la vorágine y es un poco difícil salir de ahí. Entonces os quiero compartir la pantalla para enseñaros una serie de startups, algunas de las cuales con las que yo tengo la suerte de trabajar y que desde España están haciendo cosas que se salen de lo común. Esta empresa se llama MioBio y tiene una historia muy curiosa porque ellos nacieron de un restaurante. Sergio, que es su CEO, compitió en judo y en otras artes marciales hace ya bastantes años
y su mujer, Emanuela, es una chef italiana afincada en Valencia. Entonces ellos crearon un concepto de restaurante hará alrededor de 6 años, en el que la comida era saludable, equilibrada e incluso sabiendo un poco, porque muchos deportistas acabaron yendo a comer allí, sabiendo un poco no solo tus gustos, sino lo que necesitabas en cada momento, te iban adaptando las recetas cada vez que ibas, ¿no? Entonces, llega la pandemia, que esto es un clásico mundial, y deciden pivotar. Y deciden pivotar hacia el servicio a deportistas, a clubes y a federaciones. De tal modo que con los deportistas lo que están haciendo desde hace bastante tiempo es lo siguiente. Ellos tienen muchos datos que los nutricionistas o los cuerpos médicos de los propios deportistas les hacen llegar. Esos datos a través de un software que tienen que se llama MIA, los introducen y los mezclan con un test previo que han hecho al deportista o a la deportista donde habla de cargas de entrenamiento habituales, de objetivos de la temporada, pero también de gustos, de qué le gusta comer y qué no le gusta comer. Entonces, con todo eso, generan menús personalizados que entregan a diario en casa del deportista o la deportista. ¿Por qué a diario? Bueno, primero, ¿por qué menús personalizados? Eso lo sabéis vosotros mejor que nadie. Aquí tiene que haber gente que pese 60 kilos y tiene que haber gente que pese 80 y que sea de fuerza explosiva o de resistencia, con lo cual la alimentación no puede ser la misma. Y eso, por ejemplo, en el mundo del fútbol no deja de ser curioso, que siempre ha ocurrido hacia el otro lado. Todo el mundo comía pasta y pollo o ensalada y prácticamente las cantidades eran las mismas. Vamos hacia una tendencia de la personalización y además hay una segunda y una tercera variante. La segunda tiene que ver con el hecho de que alguien se pueda lesionar hoy. Si mi Obvio hiciera un menú personalizado, pero te lo mandara semanalmente, si tú te lesionas un martes, seguramente muchos de los nutrientes que te hubieran dado para un estado de pico de forma no te hubieran servido en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que si alguien se lesiona hoy, mañana se puede hacer un cambio de recetario donde, por ejemplo, se incluyan alimentos antiinflamatorios. Entonces, cada vez más todo el deporte, y vosotros lo sabéis, se está yendo a esa parte de personalización. Y ellos son una startup bastante atípica porque, aunque han levantado financiación y ahora mismo también están en ronda para poder seguir creciendo, ya os cuento un poco los planes que tienen, siempre han sido rentables. La mayoría de las startups no son rentables desde el principio. Un poco para que entendáis el mundo corporativo digital, alguien tiene una idea muy buena, se rodea de un equipo y pide inversión. ¿Para qué pide inversión? Para validar que su idea puede ir adelante. Y como los inversores ven que eso tiene potencial, le ponen dinero. Una vez que ese dinero se gasta, vuelven a pedir una ronda mayor para crecer más rápido y para intentar llegar a un momento que se llama de break even, que es un momento en el que tus ingresos y tus gastos están ya en el mismo nivel, no estás perdiendo dinero. Sin embargo, MioBio gana dinero desde el principio, pero ahora está en una segunda ronda de inversión porque tiene propuestas de Italia para poder marcharse a trabajar también con equipos de la liga italiana. Y además de todo eso, por iros introduciendo un poco en los términos que se usan habitualmente en el mundo de las startups, hay una tercera pata, ya hemos hablado de pivotar, ya hemos hablado de inversión, hay una tercera pata que tiene que ver con el hecho de abrir nuevos modelos de negocio en base al negocio base, ¿no? Y estos se llaman verticales. Cuando escuchéis hablar de verticales, escucharéis hablar de que alguien empezó con algo muy concreto y de repente le aparecieron como ramificaciones, ¿no? Entonces, MioBio lo que está haciendo es estas líneas de negocio. Es decir, para los que seáis seguidores o seguidoras de la Fórmula 1, sabéis que todo aquello que hoy está en un monoplaza, en 4 o 5 años es susceptible de ser trasladado a los coches de calle y mejorar las prestaciones, ¿no? Porque hay una parte de investigación muy grande. Aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, MioBio Élite sería la parte central para trabajar con deportistas de alto nivel,
Pero claro, todos esos datos y toda esa experiencia, lo que ellos llaman expertise, se puede derivar a otras cosas. Entonces, primero hubo un MioBio Sports, que es dar el mismo servicio a personas que hacen deporte de manera semiprofesional o amateur, porque como todo el mundo sabe y vosotros mejor que nadie, no solo la gente quiere ser protagonista o trabajar en el mundo del deporte, sino que quiere hacer deporte, lo hemos visto en el mundo del running. Hay gente que se compra zapatillas de 200 euros sin pestañear, hay gente que hace core con un entrenador personal y ahora, poco a poco, también hay gente que quiere tener una nutrición parecida a los de los deportistas de élite. Es verdad que tú nunca vas a poder llegar, por razones evidentes, a ese rendimiento y no porque puedas o no tener talento, sino porque la mayoría de la gente que hace deporte de manera amateur tiene un trabajo e incluso tienen hijos, con lo cual ni pueden descansar las mismas horas ni pueden hacer las mismas circunstancias que la élite. Sin embargo, sí que pueden mejorar la alimentación y luego eso también les ayuda a rendir, no solo cuando hacen deporte, sino cuando están trabajando en una empresa, que es algo bastante importante. Hay una segunda pata, una segunda vertical, que se llama MioBio Healthy, que lo que hace es enviar comida saludable, esta vez sí semanal, porque no hace falta que sea diaria, a oficinas o empresas, de tal modo que mejoremos la salud mental. Y creo que aquí se engloba tanto en élite como en sports y como en healthy. Vosotros lo sabéis de sobra, imaginaos que tenéis un entrenamiento y acabáis a las 3, os tenéis que duchar, acabáis a las 3:30, tenéis que llegar a casa y haceros algo de comer. Ni os apetece ni tenéis la cabeza para hacerlo. Sin embargo, teniendo la posibilidad de disponer de la comida ya hecha y además adaptada, vuestra salud mental mejora enormemente y además incide en la salud física. Eso pasa en los trabajos, eso pasa cuando trabajas en una startup y estás a punto de lanzar el producto y curras 12 horas, que o acabas comiendo mal o acabas comiendo basura o tienes que pasarte todo el domingo haciendo tuppers para tener la comida de la semana. Y eso significa que pierdes la tarde del domingo o un día entero simplemente por tener que estar un poco mejor durante la semana, pero tú ya arrastras el cansancio que viene del domingo. Entonces, mi Bio Healthy va sobre todo a personas físicas, desde padres y madres de niños y niñas que no les dé tiempo cuando vuelven de trabajar a cocinar, hasta cualquier oficina o cualquier otro tipo de negocio. Y aquí, y es donde cada vez más hay estudios, ellos han abierto MioBio Clinic, que es alimentación para personas que vienen de pasar una enfermedad, como puede ser el cáncer, o que la tienen de manera congénita, como es la diabetes. Entonces, esto es MioBio, pero todos vosotros y vosotras que venís del mundo de la actividad física y el deporte, quizá conocisteis una startup que ya no existe, pero que fue tremendamente pionera en Valencia, que se llamaba Entrenarme, y que un ex luchador de judo también, Diego Moya, y otra persona que estudiaba con él ciencias de la actividad física y el deporte, decidió poner en marcha y se convirtió en un éxito enorme en Valencia, en España, en Latinoamérica y en partes de Estados Unidos. Entrenarme planteaba lo siguiente: ¿cómo es posible que haya tantos entrenadores personales buenos, pero sin embargo que sean percibidos como caros por parte de toda la sociedad y además que puedan tener muy poco trabajo porque la mayoría están encerrados o encerradas en un gimnasio concreto y si no vas allí no puedes trabajar? Sin embargo, ellos lo que ofrecieron es lo siguiente: se convirtieron en la primera plataforma en decir, si eres entrenador o entrenadora personal, regístrate gratis en la plataforma y yo lo que te voy a dar es como una mini página web, con lo cual estará tu nombre, estará lo que haces, estará tu tarifa, que es muy importante porque eso les ayudó a romper el estigma de que una sesión de entrenamiento era cara, porque había personas que te cobraban 15 euros por una sesión de entrenamiento, eso son 60 euros al mes si quieres hacer 4 al mes y era asequible para todo el mundo. O luego incluso había gente que hacía sesiones para 4 personas, con lo cual te salía mucho más barato y podías entrenarte con tus amigos o con tus amigas, que es algo que también es importante, que la gente que, por ejemplo, hacéis deportes individuales, sabéis que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque cuando entrenas en soledad también tienes que tener una parte mental importantísima. Bueno, al final
acabaron con más de 20.000 entrenadores de España, Latinoamérica y algunos de Estados Unidos registrados. Aquí pone 30.000 clientes satisfechos por todas las reseñas que se hacían, pero fijaos, casi 350.000 sesiones reservadas. Eso quiere decir que hubo mucha gente que tenía la posibilidad de dedicarse solo a esto, cuando antes no podía hacerlo. Entonces os pongo un ejemplo, ya que estamos en Valencia, tú buscabas Valencia, decías, quiero entrenar en el exterior y quiero entrenar con mi grupo de 3 personas. Y buscabas, y entonces te aparecía Marcos Iglesias o Yara González, que Yara además fue una de las personas con mayor crecimiento a la hora de poder tener clientes y sigue teniendo clientes después de entrenarme. De hecho, aquí en especialidades tú podías elegir, pues mira, quiero yoga y mis objetivos es tener un poco más de salud. Incluso podías adaptarte al dinero que querías gastarte porque podías tenerlo por aquí, ¿no? Pues desde más caro hasta menos caro. Con lo cual aquí tenías el buscador. Este era un poco más complicado, pero acababas encontrando a mucha más gente. Entonces, me parece importante que veamos también cosas que funcionaron anteriormente y que veáis que la gente que lo montó no era gente que era empresaria, sino que venía del mundo del deporte. Por ejemplo, esto también tiene que ver con personas que venían del mundo del baloncesto. Vosotros que sois deportistas sabréis cuando habéis entrenado outdoor, cuando habéis entrenado al aire libre, os habréis puesto un pulsómetro, os habréis puesto uno de los chalecos que acaban midiendo o teniendo la medición de prácticamente todas las constantes que lleváis y una serie de cosas más que poco a poco se van añadiendo. Pero eso en indoor, dentro de un pabellón, no podía hacerse. ¿Por qué? Porque todos los pulsómetros o todos los chalecos vienen de un satélite. Y aquí hubo un agente de Valencia, NBN23, que lo que hizo fue conseguir que eso sí que pudiera ocurrir. Con lo cual consiguieron que todas esas mediciones se pudieran hacer en deportes bajo techo. Eso les dio algo importantísimo. Luego te contesto, María, pero no cerró entrenarme, se vendió. Eh, como os decía, eso lo que permitió fue el hecho de decir, ostras, vale, ahora lo podemos aplicar al balonmano, lo podemos aplicar al baloncesto, lo podemos aplicar a muchos lugares. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que hizo NBN23? Porque yo no trabajé con ellos. Lo que hizo fue empezar a explicarle esto a todos los equipos que hasta ese momento no habían podido utilizarlo. ¿Qué ocurrió? Que empezaron por Valencia Basket, empezaron por la ACB y ahora mismo trabajan con la NBA. Porque de algo que cualquiera de vosotros o vosotras podíais haber visto, porque era algo que era una necesidad, y yo creo que esto también tiene que ver con el tema del emprendimiento, que es bastante importante, vosotros y vosotras detectáis mejor que nadie qué os falta, qué necesitaríais, qué necesita el deportista, cómo se podría mejorar algo que ahora existe. Y eso lo tenéis vosotros. Por mucho que haya gente con ideas geniales, aunque hayan tocado tangencialmente el mundo del deporte, nunca saben lo que es el día a día. Y ahí es donde tenéis una posibilidad valiosísima. Entonces, en EBN23 empezó por aquí y ahora mismo trabaja con la NBA. ¿Por qué? Porque todos esos datos sirven para saber si un jugador corre más de la cuenta o menos, si se mueve siempre por los mismos lugares o está en lugares diferentes, si su índice de lanzamiento desde una posición es mejor o peor. Y eso se aplica luego desde a la gestión de los esfuerzos a las jugadas para que en el baloncesto tengan la posibilidad de encontrar personas muy específicas. No sé si habéis visto una peli que se llama Moneyball, que es de Brad Pitt y que habla de una historia real en la cual un equipo de béisbol que no era de los más importantes de la liga americana, se encontró con que su director deportivo planteó, ya que no eran demasiado buenos, hacer algo arriesgado. Y hacer algo arriesgado era fichar gente por estadísticas.
no fichar gente porque creas que es buena o no. Tú necesitas 8 carreras al año, tienes un tío que te hace 8 carreras al año. Tú necesitas 7 bloqueos al año, tienes un tío que te hace 7 bloqueos al año. Y una vez lo tienes, tienes que trabajar con ellos para que eso funcione. Pero funcionó. Y se convirtieron no solo en una de las revelaciones de la liga, sino en una peli que, por cierto, está bastante bien y es una de mis favoritas. Luego empieza a haber cosas que se salen un poco de lo común, ¿vale? Y que tiene que ver con las nuevas generaciones. Yo creo que aquí hay gente bastante joven y de hecho ayer en un máster de gestión deportiva en el que habitualmente doy clase, empecé preguntándoles dos cosas. Una, cómo se informaban y dos, qué canales seguían. ¿Por qué? Porque mi generación aún compraba periódicos. Yo hace mucho tiempo que no lo hago, pero mi generación aún compraba periódicos. O lee los medios online. Pero la mayoría de la gente que me encontré ayer y que estaría en un entorno entre los 20 y los 26 años, se informa a través de Twitter o de TikTok y no ve la tele convencional, sino que sigue las retransmisiones por Twitch o por YouTube. Entonces, estamos hablando también de saber cómo llegar a nuevos públicos y de conseguir que esos nuevos públicos puedan llegar a gente que normalmente no sería lo que llaman su target principal, ¿no? Y esto es una idea que lleva casi un año en Valencia y que está posicionándose a nivel europeo. Se llama Streamion. Tiene que ver con el hecho de que la gente con muchos seguidores en Twitch o YouTube hace streams, hace directos. Y entonces es verdad que muchas veces les llegan propuestas de marcas, pero hay otras veces que por lo que sea o no son un perfil comercial o no se han dedicado a eso y han decidido no poderse a buscar. Simplemente con lo que generan por el número de seguidores les basta, pero están perdiendo dinero. Entonces, Streamion lo que plantea son dos cosas. Ellos tienen contacto con las marcas, con lo cual hay muchas marcas que antes se anunciaban en la tele o se anunciaban en la radio, que ayer me dijeron los chicos y las chicas con los que estuve dando clase que ellos tampoco ponen la radio ni siquiera cuando suben al coche, pero sí que escuchan podcast, por ejemplo. Toda esa gente, si tú pones y te gastas mucho dinero en una publicidad en El País, en una publicidad en Onda Cero o en una publicidad en Telecinco, no lo va a ver y ya te puedes gastar todo el dinero que quieras. Sin embargo, tienes que irte a Twitch o a los eSports. De hecho, hay marcas muy clásicas como Cabreiroa, que es una marca de agua que viene de Galicia, que patrocina la Liga de Videojuegos Profesional, la LVP. ¿Por qué? Porque es verdad que la gente joven no tiene capacidad de compra en sus casas, pero cuando salen por ahí a comprar en un supermercado o lo que sea, pues sí, Cabreiroa es la marca que está dentro de la LVP y que patrocina Ibai, seguramente acaben comprándola simplemente porque entre esa, Fonbella, Bezoya y Aquarel les da igual y como apuestan por sus deportes o por sus iconos, les parece una decisión más que suficiente para generar la compra. Entonces, Streamion está haciendo dos cosas. Tiene a las marcas y conoce a los streamers. Entonces, a las marcas les ofrece cómo llegar a canales de Twitch o de YouTube que son muy importantes a nivel de audiencia. Y a los streamers les dice, oye, yo tengo a las marcas. Si te pongo anuncios, tú ganas pasta, yo gano dinero también por intermediación y además no te preocupes porque si tú tienes acuerdos comerciales con alguna otra empresa similar, nosotros podemos desactivar las que tengan que ver con eso. Es decir, si tienes Cabreiroa y Fonbella, pues obviamente yo no te voy a meter publicidad de Fonbella dentro de tu stream, ¿no? Y esta es una idea para que veáis también que hay una parte, como hemos visto antes, de necesidades deportivas, es decir, una parte del emprendimiento se va hacia cosas que vosotros sabéis que necesita el deportista o que necesita la gente que hay alrededor, pero hay otras en torno al deporte que también suponen una posibilidad enorme, hasta el punto incluso de que si sois personas que son relevantes para su comunidad y a lo mejor os decidís a hacer un programa en Twitch, pues
a través de Streamion lo podéis acabar monetizando. De hecho, digamos que lo anterior a Streamion es esta empresa, que se llama Blinkfire, que también nació en Valencia y está a caballo entre Valencia y Estados Unidos. Y es una empresa que desarrolló un algoritmo en el que cada vez, imaginaos que esta imagen que veis es una foto que está colgada en Instagram, lo que te hace es detectar todas las impresiones y toda la interacción que ha tenido esa imagen en 24 horas y concretamente las marcas que aparecen. Veis Sky, veis LCL y veis Lecoq. Esto sirve para dos cosas. Sirve para que los patrocinadores puedan saber el impacto no solo en números, sino también en monetización que han tenido durante un año en sus patrocinios en redes sociales, y sirve para los propios deportistas para decir, oye, yo tengo un canal de Instagram donde cada foto que subo la ven 225.000 personas. Entonces, este convenio que tenemos o este acuerdo que tenemos igual tiene que cambiar porque según el listado de monetización que a mí me da Blinkfire, tú me deberías pagar un más 15%. Y esto es bastante importante porque muchas veces solo hablamos por número de seguidores o por interacciones, pero en realidad ya hay herramientas que miden lo que estamos haciendo en redes sociales. Y para un deportista o para una deportista como vosotros, que tenéis la posibilidad de exhibiros al mundo y encima de hacerlo con las marcas, más allá de las acciones especiales que hagáis con ellas, os podéis encontrar con que hay una serie de argumentos que os pueden servir mucho para poder generar algo más de dinero, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de startups y fijaos que este webinar llega porque hablamos con Proad Comunidad Valenciana, con quien tenemos una relación fantástica, y hay un momento en el que una persona que no viene del mundo del deporte, pero sí que viene del mundo de la empresa, y yo pensamos que hay un salto que todavía no está cubierto entre la gente del deporte y la gente del emprendimiento. Porque, como os decía al principio, vosotros podéis aportar muchas cosas, pero a lo mejor cuando entráis por primera vez a un proyecto empresarial, no sabéis cómo aplicar todo lo que sabéis a ese proyecto, a pesar de toda la experiencia que tenéis y de todas las vivencias que habéis acumulado, incluso de algo muy valioso, de lo que ahora no os dais cuenta, pero cuando entréis en el mundo empresarial o montéis vuestra propia empresa os daréis cuenta de todos los contactazos que tenéis. Sois gente que conoce a personas de relevancia en el mundo del deporte, sois gente que se ha sentado con instituciones, sois, con lo cual te hilo directo con ellas, sois gente que han hablado con marcas para poder ser patrocinados o para serlo, de hecho, con lo cual tenéis acceso a algo que normalmente la mayoría de la gente tarda mucho en poder tenerlo. O sea, todo eso es un valor grande, pero la mayoría de vosotros y vosotras, por razones obvias, hay muchas cosas del emprendimiento que desconoce, porque no hay un estudio concreto sobre emprendimiento, no hay un estudio adaptado al mundo del deporte, ni para startups deportivas, y de hecho tampoco es fácil crear un curso de estas características por una razón que os explicaba al principio, que tiene que ver con el hecho de que si hemos conseguido juntarnos tanta gente aquí, no voy a decir que es un milagro por las ganas que tenéis de aprender y también por el buen hacer que tiene el PROAD, pero si vemos el cuadrante de vuestros horarios esta semana, es un semi-milagro que a una misma hora podamos confluir tanta gente. Y es normal porque no es nada fácil. De hecho, nuestra primera intención fue hacer este webinar a las 5:30 de la tarde y lo acabamos cambiando a la 1 porque iba a ser más sencillo juntar a más gente. Obviamente no se puede juntar a todo el mundo. ¿Qué es lo que hicimos y qué es lo que pensamos? Y además, ¿con quién lo pensamos? Nosotros como os he dicho, yo trabajo en Radio Marca y Unidad Editorial es el grupo editorial en el que se enmarca Radio Marca, Marca, pero también está El Mundo, también está Telva, también está Expansión, también está Diario Médico. Es un grupo bastante potente a nivel editorial. Y desde hace algunos años tienen una escuela de negocios propia, que se llama Escuela Unidad Editorial, ESUE. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitábamos un interlocutor que entendiera la parte del emprendimiento y una escuela de negocios la entiende, pero también necesitábamos un interlocutor que entendiera la parte del deporte. Y obviamente
Ellos tienen además cursos ligados al mundo del deporte, pero además son gente que está en el día a día. Y entonces lanzamos un curso que en teoría dentro de un mes pondremos en marcha, que se llama de emprendimiento del deporte y que simplemente trata de explicar lo que explicamos aquí, que gran parte de los deportistas o de los exdeportistas, y este primer párrafo es muy importante porque hasta hace 5 o 10 años, hasta que no dejabais la práctica deportiva, en realidad no os centrabais, ni tampoco había muchas posibilidades de centrarse por el tiempo y por las exigencias en poder trabajar de manera conjunta, pero ahora mismo por las tecnologías y por el tipo de empresas sí que se puede hacer. De hecho, yo ayer estaba presentando el BBVA Open Internacional de Valencia, que es uno de los pocos torneos WTA de tenis que hay en España, que lleva a Anabel Medina. Es un torneo que ya tiene 8 años y que Anabel empezó a organizar estando en activo. Ahora sigue estando en activo porque es la capitana de la Copa Federación, pero estando en activo jugando, lo cual nos enseña que no hace falta esperar a que acabe la vida deportiva para empezar a poder mirar un poco hacia adelante. Uno de los deportistas con los que tuve la suerte de trabajar es Héctor Cabrera durante 3 años, que es un atleta paralímpico que fue medalla de bronce en jabalina en Tokio. Y con Héctor hace 2 años estaba hablando de una app, de una aplicación que él quería poner en marcha y de hecho estuvo hablando, no recuerdo si fue con el propio comité o con el CSD, sobre algunas subvenciones que había para apoyar a deportistas en temas tecnológicos. Entonces, el curso, y os lo cuento en 4 minutos para poder abrir luego los últimos 15 a preguntas, tiene que ver con eso. O sea, que al final a todo el mundo nos llama el mundo digital, el mundo empresarial o incluso para la gente que tenga un mayor nivel adquisitivo, el mundo de la inversión, pero en realidad no, ni hay una formación al respecto, ni hay conocimientos al respecto, y salvo que hayas caído con alguien alrededor que más o menos te pueda orientar, es un poco difícil que puedas hacerlo. Y eso también genera una problemática, porque tú puedes tener una importancia muy grande en el deporte y puedes aportar mucho a una empresa, pero luego puede generarse una dificultad a la hora de integrarse en un ecosistema de emprendimiento porque te falte todavía muchas cosas que no sepas cómo aplicar, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Entonces, aquí lo que buscamos y lo que hablábamos es que buscamos deportistas y exdeportistas que ya les llame la atención o que ya se hayan interesado por el mundo digital, empresarial o de inversión, o incluso profesionales de cualquier ámbito interesados en emprender un negocio relacionados con el ámbito del deporte, porque al final ya nosotros no solo hablamos de deportistas, hablamos de entrenadores, hablamos de fisioterapeutas, hablamos de gente que conoce el mundo del deporte y que es clave para saber, como os decía al principio, cuáles son las necesidades que pueda tener, ¿no? Entonces aquí, bueno, explicamos un poco lo que se puede hacer y fijaos, os cuento el programa para que entendáis lo que hemos querido y por qué buscamos a Escuela Unidad Editorial y por qué miramos mucho el mundo del deporte. Nosotros a Escuela Unidad Editorial, que tiene cursos presenciales, le dijimos, este curso no puede ser presencial por 2 razones. Una, porque puede haber gente que esté en diversos puntos de España y 2, porque un horario para entrenar atletismo no es el mismo que un horario para entrenar a fútbol o para hacer kayak o para hacer cualquier otro tipo de deportes, con lo cual no podemos pretender que la gente que está dentro del deporte con una carrera deportiva pueda dejar eso, aunque sea 3 meses, para hacer el curso. Entonces le dijimos, necesitamos un curso corto, muy de iniciación, es decir, para tener las herramientas básicas, como mínimo para tener un conocimiento básico y que sea online para que todo el mundo se pueda adaptar sus horarios, ¿no? Entonces, como veréis, tenemos desde una iniciación al ecosistema emprendedor, con una especie de charla como la que os he dado yo, pero ampliada, eh, incubadora de ideas y cómo plasmarlas. Yo estoy seguro de que tenéis muchas ideas en la cabeza, pero a lo mejor no sabéis cómo llevarlas a la práctica. Luego, saber cuáles son los perfiles básicos, las competencias y qué buscan los equipos de recursos humanos en los equipos de emprendimiento. Luego aquí ya entramos en cómo hacer las cosas, o sea, metodologías ágiles, diseño de producto, mercados, tecnologías emergentes. Y luego ya nos vamos directamente a la idea, o sea, cuáles son los primeros pasos, qué es lo que hay que hacer, cómo comunicarlo,
cómo elaborar un plan financiero, porque a veces podemos tener una idea maravillosa y que los números hagan aguas por todas partes. Derecho en el emprendimiento deportivo. Están cambiando tanto las cosas que nunca sabes si lo que estás emprendiendo ahora luego va a poder tener continuidad o no. Y al final ya nos vamos a lo que se llama en el mundo del emprendimiento un mínimo producto viable, que es, oye, empezamos por esto y vamos a ver si funciona y lanzamos el primer prototipo para acabar un poco con una charla. Al final, el 90% de los deportistas de élite no ganan 3 millones de euros como los futbolistas, pues nos vamos a charlas del otro lado, ¿no? De invertir, de cómo se puede invertir sin tener que disponer de un patrimonio inmenso. Y ahí es donde cerramos un poco el curso. Entonces, más o menos esto es lo que quería compartir con vosotros y con vosotras. Os agradezco mucho la atención y como os habíamos dicho al principio, estoy a vuestra disposición el tiempo que necesitéis para poder contestar a todas las preguntas. Muchas gracias, David. Nos preguntaban a través del chat, ¿cómo se Sí, llama la película esta mira, que habías comentado antes? la voy a escribir porque así la tiene todo el mundo. Moneyball. Moneyball. Perfecto. No sé, ahora es el momento de, todas aquellas personas que nos han seguido, si tienen alguna duda, alguna cuestión, planteársela a David. Sé que, ya ha contestado O- esta que está abierta. No sé, David, ¿querías comentar algo que te he cortado? no, 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 en absoluto, que estaba viendo que María también ponía, si Sí, podía compartir la web, exacto. la voy a poner ahí también para que, como he dejado de compartir pantalla, pero ya lo tengo localizado, eh, porque al final estamos en un momento en el que cada vez más se necesita gente del mundo del deporte que sepa trabajar en empresas como estas, porque hay una demanda enorme y muchas veces la gente que entra a emprender en el mundo del deporte es gente que o ha practicado deporte de manera amateur o no ha sido profesional. Entonces os encontráis con que cuando algo sale al mercado decís, ostras, pero ¿y esto cómo no se me ha ocurrido a mí? Y creo que es un momento bastante importante. Le contesto a María la primera pregunta que no le había contestado. ¿Por qué cerró Entrenarme? Entrenarme no cerró. Entrenarme justo cuando fue adquirida por una startup que se llama Jeff, estaba a punto de cerrar un acuerdo mundial con ASICS y lo que iba a hacer con ASICS era que en cada tienda de ASICS hubiera lo que ellos llaman un corner, es decir, una esquina en lo que se ofreciera entrenamiento personal, de tal modo que las personas fueran a entrenarse allí y obviamente de todo ese tráfico de gente, la gente acabaría comprando y subiendo las ventas de ese tipo de tiendas de ASICS. Y al final fue todo lo contrario, en lugar de cerrar, la compró otra empresa y la convirtió en otra vertical que se llamó FITF, que tiene que ver con gimnasios personalizados. Perfecto. No sé si hay alguna cuestión más o alguien quiere levantar la mano de manera virtual. Incluso podemos abrir micro de más, por si no pueden escribir vía chat o preguntas y respuestas. Y nada, os recuerdo a todos que este webinar está siendo grabado, como os comentaba, que se colgará en YouTube durante los próximos días en la página web. Y no sé si David, creo que María Rivera creo que tenía alguna duda porque no sé si es de antes o eso, pero tenemos ahí la mano. La mano levantada la tiene. Sí, no sé, María, si... Hola, ¿me oyes? Sí, Sí, perfecto. En primer lugar, bueno, gracias por la charla. Creo que es súper útil. Yo, en mi caso, por ejemplo, eso. Creo que estoy más parecida a tu edad que otra gente. Tengo 37, voy a hacer ahora y sí que estuve en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Y qué le diría a la gente y mi disciplina, por ejemplo, ese rugby, que no tiene ni tanto dinero como el tenis, ni tantas facilidades como otros deportes, igual se asemeja más a deportes como el judo, etcétera? ¿Qué le dirías a la gente que movidos ya unos años en este mundo pensamos que no hay tantas posibilidades como nos cuentas y cambiamos casi nuestra mentalidad al tema de oposiciones como última salida? A ver, yo Ya tu capacidad de decir, mira, creo por esto y esto,
o sea, cómo convencería a la gente de, mira, emprender es una buena idea? Mira, yo te voy a decir, te voy a ser muy sincero, María. Además, estos son datos que no solo los sé yo, sino que los puedes buscar. O sea, el 90% de las startups se van al garete, pero porque hablamos de un negocio en el que se tiene que crecer muy rápido y hay veces que tú tienes una idea de la leche y te dan dinero para desarrollarla, pero el mercado todavía no está maduro. Por ejemplo, yo he estado trabajando durante un año en Barcelona en una startup que se llama Simpler, que es de tener cualquier cosa por suscripción. O sea, tú te puedes suscribir a un coche y tener un coche 3 días mañana, o te puedes suscribir a que te traigan cervezas, aunque esto no es muy deportivo, pero que te traigan cervezas una vez al mes. ¿Qué pasa? Que la gente todavía, o sea, aunque tú estés suscrito a Netflix, el tema de la suscripción en una lavadora o en un lavavajillas cuando te vayas un mes de vacaciones y tu apartamento no lo tenga, eso todavía no lo ven. Sin embargo, Simpler nació con una inversión de 4 millones de euros. Entonces, es verdad que hay muchas dificultades en el emprendimiento y hay que tener muchas nociones, rodearse de bastante gente. Yo entiendo a quien quiera opositar, lo entiendo perfectamente. Yo no lo he querido hacer porque al final mi trayectoria ha sido la de trabajar como freelance y creo que a medida que vas abriendo proyectos y vas conociendo gente, se abren nuevas oportunidades. Pero siendo sincero, creo que emprender es una buena idea si tú tienes primero una cierta formación, luego los contactos que muchos sí que los tenéis, aunque el rugby ha tenido bastante crecimiento en los últimos años y obviamente no tiene la incidencia de otros deportes, pero sí que tiene una percepción que no tenía hace 5 o 10 años con respecto a todo lo que está ocurriendo en torno a que muchos padres y madres deciden llevarse a sus niños o a sus niñas a jugar rugby y no jugar a fútbol por todo lo que hay alrededor del fútbol, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué quiero hacer? Porque también, si sois deportistas y hacéis lo que os gusta durante mucho tiempo, si os metéis en una oposición a hacer algo que no os gusta, va a llegar un momento en el que no estéis bien. Entonces, creo que es una decisión muy personal, que no puedo generalizar, pero que hay gente a la que le da igual tener un trabajo que no le aporte demasiado y luego tener tiempo, y lo entiendo perfectamente. Y hay gente que es muy inquieta, que tiene muchas ideas en la cabeza, que se mueve. Creo que además Valencia es muy agradecida para eso, porque tiene un ecosistema de emprendimiento en el que si entras enseguida te conoce la gente y te intenta ayudar, pero no es algo que sea mágico, ni mucho menos. Describen también Jairo López, 100% de acuerdo. Ser freelance en España es duro, pero en mi caso ahora, tras 4 años de idas y venidas, tengo una cierta estabilidad. Yo llevo 16 años como freelance, Jairo, y te entiendo, pero fíjate, y por poner también un poco el ejemplo que decía antes María, yo en 2007, aparte de tener un par de colaboraciones, trabajaba en una productora haciendo un programa de motor para Canal Now cuando todavía existía, y era un sitio donde me pagaban razonablemente bien, no tenía un horario muy complicado y podía haber seguido bastante tiempo, pero no estaba a gusto. No estaba a gusto allí, y decidí irme a trabajar en casa y además hacerlo por una segunda razón, porque como ya tenía 2 o 3 colaboraciones externas, entendí que si me iba a mi casa y tenía más tiempo para mí, eso significaría que podría tener más colaboraciones, que es exactamente lo que pasa. La gente también mm, confunde trabajar en casa con estar encerrado y no tiene nada que ver. A mí lo que me ha dado ese concepto que se llama empleabilidad, es decir, que me vea la gente y que pueda acceder pues desde a llevar un podcast del Comité Paralímpico a trabajar con una startup que hace televisiones que se llaman OTT, como si fueran Netflix para equipos grandes y pequeños, es quedar con la gente a almorzar. O sea, claro, tú estás en una oficina, no puedes quedar a almorzar, a desayunar o a comer. Y muchas veces os habréis encontrado con algunos amigos o amigas y habréis dicho, oye, a ver si quedamos a tomar un café, y habrán pasado 6 meses y no os habréis visto. Yo creo que hay una parte importante que le decía María, que es saber qué quieres hacer, pero hay una segunda parte que son los contactos. Vosotros ya tenéis muchos contactos que vienen del mundo del deporte y también del mundo
de todo lo que hay en torno al deporte, pero donde realmente encuentras caminos es quedando con gente. Y creo que es fundamental en el mundo del emprendimiento porque hay mucha gente que ayuda a otra gente simplemente porque quiere ayudarla. Y eso pasa mucho en la Comunidad Valenciana. David, Jairo también plantea cómo darías el paso del negocio físico al online. Tiene dudas para ello y cuáles serían los must. A ver, yo creo que tener un negocio físico es más difícil que tener un negocio online, porque partes de una base en la que te gastas pasta por abrir la persiana. Si ya tienes una cierta comunidad, a lo mejor lo que tienes que plantearte es que ese negocio físico pase al online poco a poco, porque igual hay gente que quiere ir a tu negocio físico, pero va menos de lo que podría, porque o le pilla lejos o no tiene horarios buenos, y sin embargo, con esa comunidad ya creada, si tú les das la posibilidad de que puedan tener la opción también de comprar online, no solo los fidelizas, sino que tienes una opción real de que compren más. Entonces, yo lo que te diría tiene que ver con eso, con el hecho de que si ya tienes el negocio físico, que es lo difícil y ya ha ido la gente a comprarte y ya saben quién eres y ya tienes relación con ellos, incluso no sé si les habrás pedido el mail y habrás podido mandarles hasta newsletters o ofertas o un grupo de Telegram o de WhatsApp o lo que sea. Creo que en realidad pasar al online debería ser un paso natural y que te podría dar, sin un coste alto, un aumento de las ventas. Si lo que quieres es cerrar el físico para irte al online, creo que tienes que ir siguiendo unos pasos y que no puede ser inmediato. Tienes que ir poco a poco fidelizando a tu comunidad para que sea consciente de que al final te pueden encontrar por ahí. Pero también la gente necesita contacto. Entonces, aunque sea un punto o hacer alguna actividad concreta de manera física, siempre va a hacer, que es otra palabra que utilizan mucho en emprendimiento, que el engagement, ¿no? Que, que esa gente quiera estar contigo, siempre va a hacer mucho más que simplemente estar en un online 100%. Queda claro, David. No sé si hay alguna cuestión más. Creo que sí, si no me equivoco. Bueno, te dan las gracias. A ti, Jairo. Creo que ha sido bastante aclaratorio. Y nada, estamos a punto de cumplir la hora. Nada, dejamos un minutito más para ver si hay alguna cuestión o una pregunta más. Y mientras, no sé si David quieres plantear un cierre o despedirte. Nada, simplemente, a ver, porque ahora que veo que hay otra, nada, te siguen dando Nada, las gracias, tanto María, Jairo y demás. pues sí, Lo mira, dicho, tío, estamos... yo les simple... diría Sí. que si van a estar cerca del ecosistema del emprendimiento, y Valencia es una ciudad que se presta mucho a ello, que estéis pendientes de todos los eventos que hay. Por ejemplo, mañana en la Marina hay un evento que se llama The Next Web, que tiene que ver con emprendimiento y con tecnología. Creo que hay entradas todavía y me parece que muchas veces, incluso desde Valencia Activa o desde Bit Emprende, que son las dos marcas de emprendimiento del ayuntamiento, a lo mejor incluso para deportistas podría haber entradas gratuitas, pero estad atentos y pasaos por allí. O sea, aquí está el Summit, está The Next Web, o sea, hay como 10, 12, 15 eventos al año que están abiertos para todas las personas y a lo mejor vale la pena que os paséis, que veáis qué tipo de startups hay, qué charlas se dan, quién habla de qué, cuáles son los contactos, que conozcáis a la gente de Startup Valencia, que es como la gran asociación que tiene la ciudad y poco a poco, seguramente, con conversaciones que tengáis allí, con contactos que hagáis o simplemente con ideas que os encontréis, os van a dar una posibilidad más grande de tener claro hacia dónde queréis ir. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, a todos los asistentes que te han seguido atentamente. Sabemos que tienes una agenda a tope y nada, también Pablo Herrera te da las gracias. Nada, lo dicho, seguro que volvemos a contactar contigo. Desde Proad, pues vamos a seguir organizando nuevos webinars con expertos, una iniciativa de la Consellería que, bueno, trata de ayudar a deportistas de élite de la Comunidad Valenciana en todo lo que sea posible. Y
Hay una última pregunta, no sé si te quieres mojar sobre la Kings League. Sí, porque la esperaba y no me había llegado aún. De hecho, estuve hablando ayer en el máster de gestión deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí hay gente de todas las edades, como ha dicho María, pero hay gente joven que ve Twitch y hay gente joven que no ve la tele. La Kings League es la respuesta a el hecho de que nadie se trague ya un partido de fútbol de 1 hora y media en la tele, porque es infumable, porque cada vez se juega peor, porque los narradores, no muchos de ellos, pero algunos narradores tampoco es que lo hagan demasiado bien. Y las nuevas generaciones son generaciones de highlights, o sea, de ver vídeos de 1 o 2 minutos y de ver partidos cortos en los canales que ellos siguen, que es Twitch y YouTube, con la gente a las que ya seguían, con lo cual, o sea, tú te estás aprovechando de que hay millones de personas que siguen a Ibai. Pues si Ibai lanza algo y Piqué lanza algo, va a ser más fácil que llegue más rápidamente a mucha gente que si lo lanzamos nosotros. Si nosotros hubiéramos lanzado la Kings League, pues no creo que hubiéramos metido 92.000 personas en el Camp Nou. Entonces, creo que evidencia y está dejando, y permitidme que use el mismo término, en evidencia a la liga, que hay una generación por debajo de 25 años que sí les gustará ir al fútbol con sus padres. Yo voy a Mestalla con mi hija, pero que lo que quiere es algo con gracia, algo que durante toda la semana se comente en los canales que siguen en redes sociales, algo que tenga un rollo especial como las cartas en las que puedes cambiar un partido, algo que tenga una comunicación fresca, que no les quite mucho tiempo y que sea entretenimiento. Me parece brillante y creo que van a ganar una pasta salvaje porque lo van a exportar al resto del mundo y se va a convertir en una franquicia brutal. Y me parece también, y esto es una lección muy buena de Gerard Piqué, que tendrá sus cosas, pero a nivel empresarial es un fenómeno, me parece también muy importante saber cuándo irse de los sitios. Y ya no hablo solo del Barça. Cuando Piqué vio que con Cosmos ya no era capaz de hacer mejor las cosas con la Copa Davis, a pesar de perder 3 años que tenía más de contrato, se fue, en lugar de alargarlo y de acabar dejando un mal sabor. Y a lo mejor era un proyecto en el que había puesto mucho empeño, pero saber irse a tiempo de ese sitio le permitió centrarse en esto. Sin embargo, si estás centrado en 2 cosas, pues seguramente no hubiera podido sacar la Kings League, pero me parece una genialidad y me parece una genialidad además que seguramente la gente por encima de 27 años no comprenda, no consuma y a ellos les da igual porque saben dónde está su público. Pues queda dicho, esa aportación sobre la Kings League. Yo quiero acabar simplemente compartiendo el contacto de ProAd, del Servicio de Atención al Deportista de Élite de la Comunidad Valenciana, por si alguno de los deportistas que nos están siguiendo tiene pues alguna duda, ya sea sobre tema de emprendimiento, que pues podríamos remitir a David o a alguno de los tutores que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, o si hay alguna otra tipo de duda sobre el programa, pues ahí está el contacto, la página web con el teléfono, el email. Y nada, de nuevo agradecer a David, a todos los deportistas que nos han seguido y que seguro que pronto nos volvemos a ver. David, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y para estas charlas llamadme las veces que queráis, que yo estoy encantado. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.